Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 21, el texto que estuvimos trabajando la semana anterior. Primera de Crónicas, capítulo 21. Estamos hablando de un proceso que llevó a cabo Dios con David, en un momento en que David necesitaba ser corregido, pasar por un proceso de arrepentimiento, y que el propósito de Dios se restaurara en la vida de este varón. Entonces nos encontramos con una narración en la cual David comete un pecado, y es el pecado de la soberbia, del orgullo, en el cual él quiere manejar su vida y manejar el ministerio del rey que Dios le había dado, pero manejarlo en su fuerza humana. Y él dice, pues vamos a censar al pueblo, vamos a saber qué tan fuertes, qué tan poderosos somos, y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y esto desagrada profundamente a Dios, el ver esa actitud de altivez, el ver esa actitud de independencia de David, de su Dios, un Dios que lo había sacado de ser un pastor de ovejas y lo había colocado como rey en un lugar de honra, y contrista profundamente el corazón de Dios, ofende profundamente a Dios, y Dios necesita tratar con su hijo y le dice, bueno, es el momento del arrepentimiento. Dios le trae una disciplina, le dice, por cuanto no quisiste obedecer, ahora es el momento de ser disciplinado. Y le disciplina con 3 días de peste sobre Israel. Y en esos 3 días de peste mueren 70,000 personas. Veíamos entonces la importancia de juzgarnos a nosotros mismos para no tener que ser disciplinados. Pero en el momento veíamos a la luz de la palabra que es un proceso necesario a la vida de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Leíamos en Hebreos, dice, ¿cuál hijo es aquel que no participa de la disciplina? Dice, si no participan de la disciplina, no son hijos, son bastardos. Entonces es necesario que todos participemos de la disciplina. Y les aclaraba yo que participar de la disciplina es una decisión de la voluntad. Hay muchas circunstancias que Dios permite en tu vida y en la mía, por medio de las cuales el Señor quiere disciplinarnos. Pero nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de resistir esa disciplina. Saúl fue un hombre que resistió la disciplina. Dios le dijo, mira, yo no voy a tenerte más como rey, porque tú eres un hombre rebelde, porque tú eres un hombre desobediente. Y Saúl dice, bueno, no me importa, lo importante es que usted me honre delante del pueblo. Igual ofrece un sacrificio que es desagradable delante de Dios, y Saúl es una persona que resiste la disciplina. Entonces lo que decíamos es, tú y yo tomamos una decisión. Si en el momento en que Dios nos está corrigiendo por medio de la palabra, por medio de la amonestación, por medio de circunstancias, tú y yo tomamos la decisión de decir, Padre, yo quiero quebrantarme bajo tu disciplina y quiero permitir que tú hagas en mí un cambio de vida. O por el contrario, tú puedes decir, no me importa, voy a seguir tal como voy, no voy a tener ningún cambio de vida. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Dios imparte su disciplina para todos sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, participa de esa disciplina. Pero vuelvo y repito, tú decides si realmente permites que esa disciplina transforme tu vida, o por el contrario, tú simplemente resistes a esa disciplina y tu vida sigue igual. La idea es que lógicamente permitamos que esa disciplina transforme nuestras vidas. Y vamos a ver qué sucede en el caso de David, que es lo que sigue en la enseñanza que traemos la semana pasada. ¿Qué sucede en el caso de David? ¿Qué actitud toma David frente a la disciplina que Dios le coloca? Entonces, en el capítulo 21 de Crónicas, leemos en el versículo 18, que dice así: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán:
dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. ¿Ok? Muy bien. Dios le disciplina, y la primera indicación que Dios le da, y por cierto la única, le dice por medio del profeta, del vidente Gad, le dice: yo quiero que usted vaya a David y construya un altar para mí. Es lo que le dice. Muy bien. ¿Qué significa la figura y qué significa la construcción de un altar? Si nos devolvemos al tiempo de Moisés, recordamos que luego que el pueblo sale de Egipto y Dios le enseña al pueblo a cultuar, le dice: yo quiero que hagan un tabernáculo, y lo primero que van a hacer a la entrada del tabernáculo es un altar. Van a hacer un altar de bronce, donde ustedes van a ofrecer sacrificios de expiación para que haya perdón de los pecados. Y más adelante les dice: y van a también construir un altar de oro, donde van a ofrecer incienso, que es símbolo de oración, símbolo de adoración a Jehová. Estos son los dos simbolismos que tiene la figura del altar dentro del contexto de la palabra de Dios. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a David cuando le dice: construya un altar? ¿Estaba Dios interesado en la parte física, externa, en un montón de piedras donde se colocara un sacrificio? No, sino que por el contrario, era un simbolismo externo de una realidad interna que David debería construir en su corazón y que la había perdido. Construya un altar de arrepentimiento. Construya una actitud de arrepentimiento para que usted pueda volver a Dios. Acaba de pasar por una disciplina, pero el castigo como tal no interesa mi vida. El castigo me puede, por el contrario, endurecer. El castigo puede generar en mí una persona resentida. Entonces, no se trata simplemente de soportar un castigo, de vivir una circunstancia negativa y aguantar y casi que acostumbrarme a vivir una vida miserable. No. Si fuera por el dolor, por el sufrimiento, toda la gente pobre se iría para el cielo. Todos los que viven una vida terrible ya salen en el cielo. El dolor no cambia a las personas, para nada. Usted puede sufrir y acostumbrarse a eso y nunca arrepentirse. Encontramos gente soberbia y altiva en la clase alta, en el estrato 6, pero hay gente supremamente soberbia y altiva en el estrato 1, en las personas más pobres. Entonces no es que el dolor me transforme. El dolor es un indicador que llega y me dice: las cosas no van bien. Si las cosas, esto no está funcionando, esto no está correcto en su vida, lo que le quiero decir por medio de las circunstancias es que las cosas no van bien. Es lo único que hace la disciplina. Pero de ahí para adelante, que haya un cambio, tiene que ser algo que yo quiera construir en mi vida. Entonces Dios le dice a David: vaya y construya mi altar. Vaya y comience a construir una actitud de arrepentimiento en su vida, que le permita reflexionar sobre lo que usted es, que le permita generar un cambio en su propia vida para que yo pueda comenzar a bendecir su vida de nuevo. El arrepentimiento no es algo tan sencillo como nosotros a veces lo tenemos. Yo creo que en muchas ocasiones esa herencia de la religión y esa herencia y esa parte de nuestra naturaleza humana pecaminosa nos lleva a querer, aún ahora que somos hijos de Dios y que somos parte de la iglesia, nos lleva a querer continuar haciendo los mismos ejercicios religiosos. ¿Qué nos enseñó la religión tradicional? Que era el arrepentimiento. Nos enseñó que era la confesión.
confesión y era una figura, eran unos golpes de pecho. ¿Se acuerdan? Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante vosotros hermanos, bla, 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 bla. Si esto funcionara, Colombia sería santa. ¿Cierto que sí? Porque todo el mundo se la pasa repitiendo eso semana tras semana. Pero nosotros los hijos de Dios también llega un momento donde nos acostumbramos a llegar delante de Dios. Ay, sí, Padre, yo te pido perdón, yo sé que ofendí a fulano, yo sé que hice tal cosa indebida, yo sé que pequé en esto, yo sé que pequé en aquello. Dios, perdóname. Y lo decimos y creemos que con confesar un pecado ya estamos nosotros en un camino de arrepentimiento y estamos a cuentas delante de Dios. Pero no, la confesión es solamente el primer paso del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo divino. La Biblia dice, es el Espíritu Santo el que lo convence a usted de la verdad, de la justicia y del juicio. Cuando usted llega delante de su esposo, de su esposa, de la persona que usted ofendió, delante de sus autoridades, de quien sea, y le están diciendo, mire, es que usted está actuando mal, esto está mal por esto y por esto. Yo no. Lo que pasa es que yo actúo así porque bla, 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 bla. ¿Sabe qué significa? Que el Espíritu Santo está contristado en su vida y el Espíritu Santo no le está convenciendo a usted de la verdad, no le está convenciendo de nada. Lo que prima en su vida es su razón, lo que prima en su vida es su emoción, lo que prima en su vida es su voluntad, su ego, y usted tiene una justificativa para todo y usted no se está arrepintiendo. Entonces, olvidémonos de que yo puedo llegar delante de Dios y puedo simplemente llegar a decir por mi propia fuerza, Señor, yo reconozco y te pido que me perdones. Si el Espíritu Santo no quebranta su corazón, si el Espíritu Santo no le lleva a convencerse realmente de que usted está lejos de la comunión con Dios, créeme, jamás te vas a poder arrepentir. La gente en su necedad y en su locura llega y dice, yo voy a pecar y cuando yo esté viejo yo le pido perdón a Dios. Yo voy a pecar y cuando ya me esté muriendo, yo le pido perdón a Dios. Y el ser humano en su altivez, en su bobada, perdóname la palabra, cree que se puede arrepentir en cualquier momento. No, yo me arrepiento cuando yo quiera, eso no pasa nada. ¿Saben a qué nos parecemos? A Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Necio. Hombre ungido por Jehová, pero necio. Y Sansón le gustaba prostituirse. A Sansón le gustaba adulterar, fornicar, tomar trago, le gustaba todo el cuento de cosas. Y siempre pensaba que él se iba a salir con el asunto. Entonces iba y se acostaba con prostitutas. Cuando lo rodeaban los enemigos, él se inventaba cualquier cuento y se levantaba, rompía cadenas, mataba a un montón de gente y salía muerto de la risa diciendo, mira, yo lo pude hacer. Y pensó que siempre lo iba a poder hacer. Pero no se dio cuenta que un día ya la presencia de Dios no estaba con él. Y cuando intentó hacerlo nuevamente, ya no lo pudo hacer. Y ese día le sacaron los ojos y terminó como un esclavo moliendo caña como un asno para los filisteos. ¿Por qué? Porque menospreció la acción de Dios, la unción de Dios. Y quiero que apliquemos eso a nuestras vidas porque nosotros caemos en el mismo error. Nosotros podemos caer en pensar, yo puedo pecar y pecar y pecar, y en el momento en que yo quiera dejar de pecar, en ese momento simplemente voy delante de Dios, hago una confesión, ay Dios mío, sí, yo me conozco, no, está mal, muy mal, lo que he hecho, Padre, perdón. Y creemos que ya, por eso ya vamos a quedar bien. Olvídate, no funciona de esa manera. Construir el altar del arrepentimiento es una obra tan divina como humana. Como les decía, la Biblia dice, es el Espíritu Santo el que te convence de la verdad, de la justicia y del juicio. Dice la palabra del Señor, es el Espíritu Santo el que coloca tristeza que conduce al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, es Dios el que coloca el gozo de la salvación, que es la evidencia de que ha habido un proceso de arrepentimiento sincero. Reconozco, me entristezco por mi pecado, pido perdón y luego soy restaurado con el gozo de la salvación. Pero ese es un proceso divino. ¿Hay un elemento humano? Claro, tiene que ver con mi voluntad. Yo tengo que disponer mi voluntad de decir, Señor, yo quiero ser cambiado por ti. Padre, yo quiero ser transformado por ti. Hay un elemento humano, pero si el elemento divino no está, olvídate que eso no va a pasar. Entonces Dios le dice a David, usted tiene que ir a construir un altar.
Y es lo que el Señor nos invita a nosotros también en esta mañana. No podemos terminar el año 2015 sin que el altar del arrepentimiento esté restaurado en el corazón de cada uno de nosotros. La tendencia del corazón suyo y del corazón mío es al endurecimiento. Si yo me descuido, voy a comenzar a pecar de manera sistemática y a hacer simplemente confesiones vacías, pero mi vida no va a cambiar. Si yo no me coloco delante de la presencia de Dios y le digo, Espíritu, quebrántame, hazme sentir mal por mi pecado, haz que yo no pueda seguir respirando, a no ser que esté en comunión contigo, mira, tranquilo, yo puedo seguir siendo pastor, puedo morir siendo pastor, pero totalmente alejado, totalmente distante, con un corazón endurecido delante de la presencia del Señor. Entonces yo necesito llegar delante del Señor y decirle, Espíritu de Dios, por favor, construye en mí el altar de arrepentimiento, para que haya un cambio de vida real, un cambio de vida sincero. Si hay un pecado recurrente en tu vida en esta mañana, si en el año 2015 ha habido un pecado recurrente, si tú eres consciente que en tu vida hay un amor por el pecado, un afecto, un apego al pecado, esta palabra es para ti. Tú necesitas llegar delante de la presencia de Dios y ser absolutamente sincero y decirle, mira, Dios, voy a dejar de decirte mentiras, de que yo te amo. No, mira, yo amo más esto, yo amo más este pecado, o yo amo más esta persona a pesar de que sea un pecado delante de ti, o yo amo más esta acción. Voy a decirte la verdad, yo amo más esto, yo no te amo a ti, por favor, ayúdame a que yo pueda llegar a un momento en el que realmente me pueda arrepentir. Si tú lo haces y abres tu corazón al Señor, a pesar de que es una confesión dura y a pesar de que es triste decirle a Dios, Dios, yo amo más el pecado de lo que te amo a ti, Dios te va a escuchar y Dios va a tener misericordia, porque Él no tiene placer en enjuiciar y en destruir a sus hijos. Él tiene placer en perdonar, Él tiene placer en restaurar. Pero es importante que en esta mañana lleguemos delante de la presencia de Dios y con sinceridad vamos a decirle, yo necesito construir ese altar del arrepentimiento. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Pero decíamos que el altar no era solamente símbolo de arrepentimiento. En el tabernáculo, después de que se pasaba por el altar del arrepentimiento, se entraba al lugar santo y se encontraba uno con el altar de la comunión, con el altar de la oración, el altar de la adoración, que en el tabernáculo se llamaba el altar del incienso. Incienso es símbolo de oración, comunión, adoración. Y lo que Dios estaba pidiéndole a David, y lo que nos pide a nosotros también es, restaure el altar de la comunión, restaure el altar de la adoración, restaure el altar de la oración. Eso tiene que ser restaurado. Restaure la comunión con Dios, restaure la intimidad con Dios. Yo le preguntaba a una persona hace como 15 días, dentro de un proceso que llevábamos, le decía, ¿cómo está la comunión con su familia? Bien, está mejorando, vamos bien. Le dije, la comunión con Dios, digo, de eso no hay nada. Le digo, bueno, gracias por la sinceridad, pero duro, ¿cierto que sí? De eso no hay nada. Y yo quiero que tú y yo nos miremos en esta hora. De pronto, los miembros de la iglesia piensan que una persona por ser pastor, como en el caso mío, uy, esa persona debe tener una comunión con Dios tremenda. No, soy yo que el tipo se arrodilla y eso los ángeles descienden inmediatamente. ¿Cierto? No. Ser pastor es un oficio, simplemente un oficio, que es una posición de autoridad y da ciertos derechos legales delante de la presencia de Dios, sí, eso es verdad. Pero en la vida práctica, es tan fácil o tan difícil para mí entrar en la presencia de Dios como lo puede ser para cualquiera de ustedes. Yo les soy honesto. Yo puedo pasar 1 o 2 horas delante de la presencia de Dios en oración, pero realmente de esas 2 horas, tiempo de calidad, 30 minutos. El resto es traer la mente a la obediencia porque uno está orando y se acuerda, ay, la próxima semana hay un evento, ay, me toca hablar con fulano, ay, me toca hablar con sultano. Es así. La carne es desobediente, la carne es rebelde, a la carne no le gusta la comunión con Dios. Usted puede mirar una película y usted dice, vamos a cine. Usted, una película de 3 horas está y se queda ahí mirándola durante 3 horas y no parpadea. Pero haga el mismo ejercicio de oración a ver si le funciona. Es muy difícil. Y
para mí es lo mismo. ¿Sí? Es difícil mantener la comunión con Dios. Y es fácil caer en la muerte espiritual. Miren por favor un texto conmigo en Apocalipsis capítulo 3. No cierren Crónicas porque ya voy a ir con Crónicas. Pero por favor miren Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Amén? Amén. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Dejémoslo hasta ahí. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Y lo que está, cuando se le da ese mensaje a las 7 iglesias, lo que quiere decir es el mensaje para la iglesia universal de Cristo. Es el mensaje que le va a servir a la iglesia en todas y cada una de las eras que la iglesia va a vivir. Por tanto, lo que le sucede a las iglesias es un simbolismo de lo que nos pasa a nosotros a nivel personal. Nuestra iglesia como comunidad está en el peligro de caer en la situación de la iglesia de Sardis. Pero tu vida en particular, tú como cristiano, también estás en peligro de caer en esa misma situación. ¿Qué era lo que le pasaba a Sardis? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? ¿Qué encuentran? ¿Qué le pasaba a Sardis? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Terrible, ¿cierto? ¿Estaba como? Muerta. ¿Pero qué nombre tenía? ¿De qué vivía? Si fuera en el siglo XXI, la iglesia de Sardis estaría llena o vacía. Llenísima. ¿Tendría buenas finanzas o malas finanzas? Excelentes, porque tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿Cierto que sí? Ojo con eso. Tú y yo podemos pasar por el mismo proceso. No, yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo está con Dios? Ni se imagina. Dios y yo. Increíble. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Es fácil. Mira, yo he visto personas, ya tanto tiempo en este oficio uno ve tantas cosas. Personas que hablan contigo, están orando, están adorando. No, esos son lenguas de toda índole, de todas cosas, no adoración, lágrimas. Y la persona deja de adorar y con esa misma lengua maldice que se le pase por delante sin ningún escrúpulo. Y yo he visto eso en cantidad de veces en mi vida. Y es fácil uno engañarse. Y es fácil uno decir, no, pero es que yo estoy bien con Dios, pero todo está bien. Si no estuviera bien con Dios, las cosas no irían bien. Todo está yendo bien. Oh. Podemos caer en esto que le pasó a Sardis. Tener nombre de que vive, pero estar muerto hace muchísimo tiempo. Totalmente muerto. Y por eso el Señor le decía a David, David, reconstruye el altar. Porque el altar tiene que ver con arrepentimiento, pero el altar también tiene que ver con comunión, con adoración, con intimidad con Dios. Y lo importante en esta mañana es que nosotros nos miremos a nosotros mismos y digamos, ¿cómo ha estado la intimidad con Dios durante todo este año? Yo les decía, yo oro 2 horas y de esas 2 horas logro rescatar por ahí 30 minutos. ¿Tú cuánto oras? No me digas. No, daría vergüenza. Pero si oras 30 minutos, ¿cuánto tiempo realmente de calidad es con Dios? Piénsalo. ¿Cuántos tiempos de intimidad con Dios has tenido? De verdad, de comunión con Dios, donde en serio el Espíritu Santo ha ministrado tu vida, has sido quebrantado por Dios, has sido renovado por Dios, has sido restaurado por Dios. Porque es que la oración es eso. La oración es un momento donde yo estoy hablando con Dios, estoy ministrando la presencia de Dios, pero inmediatamente Dios también viene sobre mí. Y hay una limpieza, hay un perdón, Dios restaura el gozo, Dios restaura la comunión, y yo salgo de la presencia de Dios, pero yo salgo transformado. Salgo dispuesto a pedir perdón, salgo dispuesto a arrepentirme, salgo dispuesto a cambiar, porque son momentos de calidad. ¿Cuántos tiempos de esos has tenido con Dios últimamente? ¿Estás en la presencia de Dios?
El altar del incienso, el altar de la oración, el altar de la adoración está prendido dentro de ti. Porque si no está, vuelvo y te lo repito, no permitas que se acabe el año 2015 y seguir en la misma condición. Si tienes que tomar decisiones de fondo, pues toma decisiones de fondo, pero no permitas que ese altar continúe apagado. No hagas eso, sino por el contrario, disponte, dile: Señor, yo no quiero seguir igual, no quiero caer en una vida religiosa como cayó Sardis. Una vida en la cual dice: no, yo estoy bien, yo estoy bendecido, yo estoy esto, yo estoy aquello, cuando no existe absolutamente nada. No, confróntate delante de Dios y dile: Señor, yo estoy dispuesto a tener un proceso de cambio en mi vida. Yo quiero cambiar, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú hagas algo nuevo, y aquí estoy yo para ser cambiado y para ser transformado por ti. Amén. ¿Cuántos sienten que necesitan eso esta mañana? Amén. Amén. Hay que comenzar a trabajarlo. Hoy estamos recibiendo la palabra. Hoy vamos a orar en comunidad y esperamos que el Señor restaure y comience ese proceso de restauración hoy, aquí, entre todos nosotros. Pero es algo que tú tienes que darle continuidad en tu hogar. Es algo que tienes que darle continuidad en tu intimidad. Señor, quiero entrar a tu presencia. David, que era un hombre que conocía a Dios, él le decía: Señor, yo prefiero un día a la puerta de tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Tú podrías decir lo mismo? Tú puedes decir: sí, Señor, no importa si yo pierdo esto, si yo pierdo aquello, si yo pierdo esta relación, si yo pierdo lo que sea, no importa lo que yo pierda, con tal de que yo esté en comunión contigo, prefiero perder todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Disminuyeron los amén. ¿Cierto que sí? Porque hay que decirlo, pero hay que decirlo con sinceridad. Y si tú no se lo dices, no pierdas tiempo en construir ese altar. Nunca va a funcionar. Si hay algo que sea más importante en tu vida, si hay algo que esté en primer lugar en tu vida, antes de Dios, jamás Dios va a ocupar el segundo lugar en tu vida. Jamás. Y en ese sentido sí te digo, no pierdas el tiempo en intentar construir ese altar. Más bien, busca una iglesia como la de Sardis y congrégate allá, porque todos van a hablar el mismo lenguaje. Una iglesia donde haya mucha prosperidad a todos estos muertos. Busca ese lugar y congrégate allá, porque allá te vas a sentir como pececito en el agua. ¿Sí? Piénsalo bien. Hay que mirar, hay que analizar nuestra vida y realmente darnos cuenta si es que tenemos un ídolo delante de la presencia de Dios. Si he tomado decisiones en este año en las cuales esas decisiones han privilegiado mi carne, mi yo, en detrimento de Dios, de la presencia de Dios, de la obediencia a Dios. Si es eso, es el momento del quebrantamiento, es el momento del arrepentimiento. David fue disciplinado por Dios y cuando él buscó la restauración, Dios le dijo: sí, perfecto, yo te voy a restaurar. Voy a dejar de matar a la gente que estoy matando, la crisis se va a acabar, las cosas van a estar bien, pero yo quiero un altar. Y es lo mismo que Dios te dice a ti en esta mañana y me lo dice a mí también. Yo estoy dispuesto a bendecirte, pero yo quiero un altar. ¿Amén? Amén. Altar de arrepentimiento. ¿Altar de qué más? Oración. Y altar de adoración. Amén. Comunión con Dios. Muy bien. Otra característica importante dentro de este ejercicio que David hace, en el versículo 24. Bueno, conmigo por favor a Crónicas. Y miramos el versículo 24. David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y pagó por la propiedad 600 siclos de oro. Aquí hay una característica bien interesante, y por eso es que David es un hombre que se llama conforme al corazón de Dios. Yo voy a hacer una pregunta hipotética, y no me la respondan a la carrera, respóndala pensando. Esa pregunta es para los que ofrendan y para los que diezman. Los que no ofrendan y no diezman, la pregunta no es para ustedes porque no aplican, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a colocar un caso hipotético. Aquí hay personas que ofrendan sobre el salario mínimo, los que ganan muy poquito, y ofrendan 70,000 pesos. Como hay personas que ganan muy buenos salarios, que ofrendan cantidades equivalentes al salario que ellos ganan. Muy bien. ¿Qué pasaría si hubiera una persona muy rica en la puerta de la iglesia el próximo domingo o la próxima quincena? Vuelvo y repito, un caso hipotético, no existe ser rico en la iglesia.
Una persona muy rica que llega y le dice, se para en la puerta de la iglesia y le dice, ¿trajiste tu diezmo? Sí. ¿De cuánto es? De 500,000. Mira, yo voy a dar esos 500,000 para que tú diezmes y esos 500,000 guárdatelos para que puedas disfrutar de algo, para que no te haga falta. ¿Cuántos dirían, uy, amén, gloria a Dios por esos 500? ¿Cuántos aceptarían eso y se llevarían su diezmo para casa? Los que diezman, los que no diezman, pues eso es mi paquete, no les preguntamos. Pero para los que diezman, eso sería una tentación. ¿Cierto que sí? ¡Claro! Si yo doy 500,000, a mí no me sobran 500,000 y yo diga, no, los 500,000 no, ni me va ni me viene. No, a mí sí me va y sí me viene. Esos 500 que yo digo. Pero, ¿sería una tentación? Yo creo que sí sería una tentación. ¿Cierto que sí? Y este hombre, Jebuseo, Ornanzo Jebuseo, le dice a David, David, usted no tiene que pagar por el altar. El altar es gratuito. Yo le regalo la tierra, yo le regalo los bueyes, yo le regalo el leño, o sea, las yunques esas que traen los bueyes, úselo como leño, coja el trigo, haga toda la ofrenda y que eso no le cueste nada. ¿Y qué responde David? ¡No! ¿Cómo voy yo a darle una ofrenda a Jehová que no me cueste? Yo no puedo hacer eso. La ofrenda me tiene que costar. Tiene que ser algo que realmente sea sacrificial. Dios quiere que la ofrenda sea sacrificial. Para que entendamos eso, miremoslo nosotros mismos. No somos Dios, somos seres humanos, pecadores, egoístas y de todo. Pero cumpliste años y tu esposo o tu esposa o la persona que está a tu lado, quien sea, te compró un regalo, ¿cierto? ¡Ay, una camisa! ¡Qué bonita la camisa! Y tú la miras y dices, ¡ay, esas camisas no las quedan 3 por 20! ¿Tú cómo te sientes? ¿Pero para qué gastas la plata? ¿Cierto? Debe haberse guardado 20,000, la camisa no me la puedo usar. Eso está tan feo que ni siquiera puedo usar la camisa. ¿A ti te gusta que te den lo más barato? ¿Te gusta que te den lo que sobra? No, cierto que no. Pero ¿cómo te sientes cuando tú ves que esa persona que tú quieres, esa persona para la cual eres especial, fue y te compró algo especial? Se tomó el tiempo de ir, de comprar algo especial o de invitarte a un lugar especial. ¿Cómo te sientes? Honrado, ¿cierto que sí? Igual se siente Dios. Exactamente igual se siente Dios. Y cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú tienes sensibilidad espiritual, tú no eres capaz de ofrecerle a Dios miseria. Tú no eres capaz de ofrecerle a Dios limosna. A ti te duele eso. Tú dices, no. Yo a Dios no le puedo hacer eso. Jamás le puedo hacer eso. Y es triste. El tema no tiene nada que ver con ofrendas, no vamos a hablar sobre eso. Pero es muy triste cuando una persona que tiene un salario, que tiene un empleo, que tiene dinero, que está llegando, llega el momento de la ofrenda y llega y busca un poco de monedas y llega y las echa. ¿Cómo se sentirá Dios ante eso? Mano, yo creo que si le dieras eso a un indigente en la calle, el indigente te escupe la cara por tacaño. Pero como es Dios, la bolsita es oscura, nadie da cuenta quién pone nada. Eso echémoslo ahí, ¿cierto que sí? ¿Será que a Dios le gusta eso? No, para nada. Ahora, piensa en lo mismo, en la ofrenda que estamos hablando en este momento, en la construcción del altar, de la adoración, del arrepentimiento. ¿Será que Dios va a estar agradado de que tú construyas un altar de arrepentimiento sin que te cueste nada? Porque es que a nosotros nos gusta el arrepentimiento sin que nos cueste, ¿cierto que sí? Ay, Padre, yo sé que yo pequé, yo forniqué, yo hice tal cosa, perdóname. ¿Vas a dar ese orden? No. La mujer está muy bonita como para hablar. Ya, usted está arrepintiendo de lo que no le cuesta. ¿Sí? Ay, Señor, yo sé que yo no debería ser tan grosero, haber maltratado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo no debería hacerlo eso. Ay, perdóname, me da más golpes de pecho. ¿Vas a pedir perdón a tu esposa por las palabras que dijiste? ¿Vas a pedir perdón a tus hijos por lo que hiciste? No olvides que me la monten después que lo voy a hacer. ¿Se arrepintió? No. Absolutamente. A nosotros nos gusta que nos cambien, pero sin cambiarnos. ¿Cierto que sí? Muchas personas llegan a la consulta del pastor o del psicólogo, del pastor psicólogo. Pastor, yo quiero que me cambie, pero sin que me cueste. Yo me la paso en este trabajo todo el tiempo. Y hace algún tiempo atrás, un último mes atrás, vino una persona, no de esta congregación, a
a pedirle que le ayudara porque estaba a punto de un divorcio. Pastor, ayúdeme para que me vayan a dejar, ayúdeme, porque no me va a echar a la calle. Escuché el problema y todo. Le dije, hermano, escuché las dos partes, le dije, pues el problema ya está. Y ya hay que afrontar las consecuencias porque ya no hay forma de escaparse de las consecuencias. Entonces yo le propongo que acepte las consecuencias y mire a ver qué condiciones le ponen para poder restaurar ese matrimonio más adelante. Pero en este momento va a tener que pagar un precio. Ah, no, eso no lo quiere. Jamás volvió a la consulta. ¿Por qué venía? Venía para que yo le ayudara a solucionar un problema, pero que él no tuviera que cambiar. Y cuando se me dijo, no, pero es que tiene que cambiar. No, yo no quiero cambiar, pero es que me evite el problema y la incomodidad que me va a significar este divorcio. Pero yo no quiero cambiar en nada. Ah, ya entendí. Nunca más volvió. ¿Será que nos podemos parecer a ese personaje que acabo de escribir? No, yo creo que sí. A nosotros nos encanta que nos ayuden, pero sin que nos cueste. ¿Sí? No, yo sí me quiero arrepentir, pero es que eso te va a costar. No, pagar no voy a pagar. ¿Sí? Queremos comer en el mejor restaurante, pero queremos pagar como pagamos la empanada en la calle. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos. Y eso no va a funcionar de esa manera. ¿Sí? Eso rompe la comunión con Dios y eso no restaura la comunión con Dios. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Yo no puedo construir el altar del arrepentimiento si eso no tiene un precio, si eso no tiene un valor. Y David lo entendió. David dijo, yo no le puedo ofrecer a Dios una ofrenda que a mí no me cueste. La pregunta es, ¿cuánto te costaría realmente en esta mañana tener una verdadera restauración de vida? ¿Cuánto te costaría? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿estás dispuesto a pagar todo eso que vale? ¿Cuánto te va a costar restaurar la relación con tu esposo? ¿Cuánto te va a costar restaurar la relación con tu esposa? ¿Cuánto te va a costar restaurar el altar familiar? ¿Cuánto te va a costar? Piénsalo, porque gratis no va a ser. Las cosas gratis no existen, solo la salvación. Todo el resto hay que pagarlo. Y en la vida eterna también es lo mismo. Hay que pagar un precio. Entonces la pregunta, ¿estás consciente de que hay que pagar un precio? Un precio de cambio, un precio de humillación, un precio de morir a sí mismo, un precio de realmente tener un cambio de vida. Los cambios de vida cuestan. ¿Estás dispuesto a tener ese cambio para que Dios pueda operar en tu vida? Porque si no estamos dispuestos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Puede Dios restaurar una relación en la cual el amor se murió? Claro que lo puede hacer. Y Dios te dice, claro, tú le dices, Señor, restaura el amor por mi esposo, restaura el amor por mi esposa. Dios dice, con todo gusto. Pero hay que hacer cositas. ¿Cositas? No sé, hay que hacer cositas, ya como que no. ¿Qué cositas? ¿De qué cositas estamos hablando? De besitos, aunque no te nazcan. Le vas a calentar un cafecito, aunque le dé pereza. Dele la comidita con amor, aunque no quieras algo. ¿Sí? Y comienza a tener esos pequeños cambios. Y en muchas ocasiones, cuando Dios comienza a pedir el precio del cambio, ahí decimos, no Dios. No es ese Dios con el que yo quiero negociar. Yo mejor me voy y le vuelvo a pedir un niño que se no pide nada. ¿En serio? El niño no pide nada. Solamente usted da plata y ya, toma esta película. Entonces, hay que pagar el precio por el arrepentimiento. Hay que pagar el precio para tener un cambio de vida. O de lo contrario, no vamos a obtener absolutamente nada. Pero ¿qué es lo bonito cuando se paga el precio? Dice el versículo 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la pared. Mira lo hermoso. David hizo el proceso como Dios quería que él hiciera. Pero lo hermoso de todo el tema es, dice que Jehová respondió desde los cielos y mandó fuego sobre el altar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no ve que lo que tú estás haciendo, que lo que yo estoy haciendo, es algo honesto, es algo sincero, es algo que vale la pena invertir,
Dios no va a responder con fuego del cielo. Y ahí se va a quedar ese intento solamente como un intento meramente religioso. Pero cuando Dios ve sinceridad, cuando Dios ve quebrantamiento, cuando Dios ve que la persona realmente dice, no, mira, yo sí quiero tener un cambio de vida. Mira, en serio, yo sí quiero que tú vuelvas a mí, yo quiero tener comunión, yo quiero tener intimidad contigo. Para mí es más importante tener comunión contigo que cualquier otra cosa. Cuando Dios ve eso, entonces la respuesta de Dios viene. Y es exactamente igual en el Antiguo Testamento como lo es en este momento. En ese momento fue un fuego visible. En ese momento era un buey que estaba sobre un poco de piedras, con un poco de trigo al lado, y cayó un rayo del cielo y lo quemó. Era fuego visible. Pero en este momento es exactamente igual. Es tú oras, tú tienes la actitud correcta delante de la presencia de Dios, y el fuego del Espíritu Santo desciende sobre tu vida, quema aquello que es impuro en ti, transforma, quita la muerte, quita la secuela del pecado, quita la maldición del pecado y trae la vida de Dios sobre tu vida. Es exactamente igual, no es diferente. Es el mismo fuego. Eso era solamente un símbolo en aquella época. Pero es un símbolo que en este momento tiene que ser algo real, algo tangible en tu vida y en la mía. Es Dios quien tiene que edificar una casa. Es Dios quien tiene que ponerle fuego al altar. Es Dios quien tiene que hacerlo. O de lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Si Dios no hace eso, vuelvo y repito, lo único que te queda a ti y lo único que me queda a mí es una vida religiosa como la vida de la iglesia de Sardis. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. En tu trabajo, ¿tú qué eres? Ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Sí? Pero eso es solamente un nombre, solamente un cliché. Pero por dentro no hay absolutamente nada. Y yo te digo, no pasemos al 2016 de la misma forma. Así haya que pagar el precio que haya que pagar, pero no pasemos así. ¿Amén? Amén. Yo quiero desafiarte a ti como estoy desafiando mi vida, a no pasar el año de la misma manera. Estamos a punto de hacer un cierre del año. Cada uno ya está mirando cómo cierra su año, cómo termina sus negocios, cómo terminan sus procesos que está llevando en términos económicos, profesionales, familiares. Los niños están terminando clases esta semana, la próxima, y cada uno sabe si pasó, si perdió. Los procesos están cerrando. Y nos estamos preparando para comenzar un nuevo ciclo, un nuevo año. Yo te digo, no vayas a pasar al próximo año con el peso y con la muerte que de pronto acompañaron este año. No vayas a pasar el próximo año con la misma realidad espiritual. Este año fui una persona tibia, este año estuve fuera de la comunión con Dios, este año estuve muerto y voy a pasar así para el 2016. No, sino Dios, yo me voy a desafiar. Voy a hacer un cierre correcto. Nos quedan exactamente 46 días, ¿cierto que sí? Para que el año se acabe. Bueno, son 46 días en los cuales yo puedo hacer un pacto con el Señor. Decir, Señor, estos 46 días van a ser 46 días de oración, van a ser 46 días de búsqueda de ti, de comunión contigo, de elaborar un nuevo pacto para que las cosas cambien, para que yo realmente pueda comenzar el año de una manera diferente. Amén. Amén. La gente necia, la gente que no tiene el Espíritu de Dios, le apunta al cambio por medio de cosas, a fetiches y a cosas diabólicas que no tienen ningún sentido. Ay, no, es un 31, nos comemos las 12 uvas. ¿Cierto? El 31 hacemos no sé qué. Uno lo ve, los que tenemos el Espíritu Santo lo vemos y decimos, pero ¿cómo alguien puede ser tan tonto? Pero esos tontos pagan miles y millones de pesos por esos ricos. Yo a veces me pongo a mirar, casi no sé si se han dado cuenta que casi todos son homosexuales. ¿Se han visto eso? Y salen los homosexuales allá. Bueno, para la buena suerte, entonces vas a colocar un vaso y el vaso tiene que tener un cristal azul, una vela amarilla para que traiga la buena suerte, las 4 esquinas. ¿Cómo le pueden creer ese que? ¿Cómo es posible? Hablando tantas necesidades, tanta basura, y la gente le cree. Llama a la línea y te orientamos. 4.000 por el minuto, ya está la gente agarrada. Y la segunda vez los que ganan el mínimo, los que pagan los 4.000 pesos. En serio. Es triste, es terrible. Pero el mundo ofrece esas soluciones facilistas, tontas.
En ocasiones también las iglesias cristianas ofrecen lo mismo. Venga, viene el 31, hacemos un culto y por cierto en ese culto va a ser una siembra. Porque es que usted siembra ese día y eso el próximo año le va a ir re bien. No, arrepiente primero. Arrepiente. Nosotros decimos acá a la gente, no hay que traer ofrendas. Por eso no somos ricos. Pero no hay que traer ofrendas chavas acá. No, arrepiéntase primero, cambie su vida y después se tiene que traer una ofrenda. Porque no tiene sentido recibirle plata a un adulto de fornicario, a una persona rebelde. ¿Qué sentido tiene eso? Para mí no tiene sentido. Y que Dios me ayude a no hacer eso. A no predicar ese evangelio tan barato. ¿Sí? Y si a ti te predica eso, no lo creas. Yo creo que esa persona está quebrantada, arrepentida realmente, con un cambio de vida. Y el 31 va a decir una ofrenda, es válido delante de Dios. Pero si la persona no está así, lo único que está haciendo es hundir más su vida en su propio pecado, en su propia necesidad. Porque cree que está comprando la bendición a Dios por sentir 200,000 pesos, lo cual es una gran mentira. Eso no va a suceder, eso no va a pasar. Con ofrenda y todo, la vida es mentira. Lastimosamente es la realidad. Si la Biblia llega y dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, los mentirosos. Que tristemente la mentira es algo que está en la boca de los labios de cualquiera de nosotros, uno se desprende y dice la mentira. Y la Biblia dice, oiga, ni siquiera los mentirosos, ¿qué tal todos los demás? No, pero no nos engañemos. Esto no se trata de venir a hacer ofrendas baratas, que no nos cuestan. En serio, si alguien me dice, hermano, el 31 de diciembre siempre 5 millones o 2 millones, lo que sea, para que me vaya bien, y yo supiera que no es verdad, yo lo daba. No hay ningún problema. Yo sé que con Dios uno no pierde nunca, pero yo sé que eso es un gran engaño, por eso yo no lo hago. Ni tampoco les invito a ustedes a hacer ese tipo de cosas. Entonces la idea no es esa. La idea no es ofrendas baratas. La idea es realmente disponernos a hacer una ofrenda, pero una ofrenda que sea válida delante de la presencia de Dios.